Creo que se escucha. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos al 10º Foro Voces de la Ciencia, en esta ocasión con el tema Los efectos del cambio climático en México. Es para mí un honor dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, que son invitados especiales de lujo para este foro. El foro es un espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro para el diálogo interdisciplinario, el análisis especializado y la construcción de soluciones frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Nos acompañan en esta ocasión el doctor Martín Picón Núñez, rector del Campus Guanajuato, el doctor Edgar Vázquez Núñez de la División de Ciencias e Ingeniería del Campus León, la doctora Rebeca Monroy Torres de la División de Ciencias de la Salud del mismo campus, la doctora Erika Carcaño Valencia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la doctora Alma Hortensia Serafín Muñoz de la División de Ciencias y Ingeniería del Campus Guanajuato, quien fungirá como la moderadora de este foro. El tema que hoy nos convoca es importantísimo. El cambio climático en México y en el mundo no es únicamente un problema ambiental, sino un fenómeno que impacta profundamente el desarrollo social, la seguridad alimentaria y la salud pública. Estos temas serán abordados por nuestros invitados y por nuestra moderadora con toda profundidad el día de hoy. Y sin más, yo los dejo en manos de la doctora Alma Serafín. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros y por aceptar la moderación del foro. Pues bueno, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. También es un gran honor y bueno, estoy muy, la verdad, emocionada para iniciar este panel, que realmente ahorita uno de los días más importantes es la cuestión del cambio climático, la conciencia que vamos teniendo para nuestro planeta. Y yo creo que este tipo de foros son sumamente importantes y con especialistas de gran renombre que seguramente vamos a tener una gran retroalimentación. Quisiera empezar a abordar desde un aspecto general algunas de estas preguntas que son de suma importancia y me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, para iniciar la pregunta general, desde su campo de estudio, ¿cuál consideran que es el impacto crítico hoy en día del cambio climático actualmente? Sí, está doctor. Sí, muchas gracias, doctora. Agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, quiero ahora pues abordar esta pregunta desde mi disciplina. Yo soy ingeniero químico de formación y en mi trayectoria de especialidad me he enfocado aspectos de la energía, particularmente el uso de la energía en procesos industriales. Entonces, digamos que los procesos industriales son mi objeto de estudio, pensando en cómo hacer uso eficiente de la energía. Y para tratar de vincular este trabajo con el tema del cambio climático y algunos efectos, y que desde esta área puedo ver como un impacto importante, quisiera comentar que además de desarrollarme académicamente, he tenido la oportunidad de trabajar directamente con la industria. Durante 6 años trabajé con diferentes empresas en diferentes partes del país y precisamente enfocado a este tipo de proyectos. Buscar reducir el consumo de energía, porque originalmente, pues, digamos que una empresa busca reducir su consumo energético porque hay un interés económico. Ahorro energía, pero pues eso implica que mi producción pues no es tan cara.
Debo comentar que en una de estas experiencias, un poco antes del año 2000, hacia finales de los años 90, en una empresa, era interesante escuchar lo que se comentaba con respecto al agua. Voy a empezar por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque el agua pues, es pues un recurso importante en procesos industriales. Pero la gente en esta planta hacía referencia que 30 años atrás el agua se podía extraer a 1,5 metros. Ya para esa época, finales de los 90, ya se tenía que perforar a 200 metros y a veces más. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que por un lado, pues a lo mejor un uso no regulado del agua, pero también efectos de la sequía. Menos precipitaciones, entonces hay menos posibilidad de que los mantos freáticos se vuelvan a recargar. En ese sentido, sí veo que el cambio climático tiene efectos importantes. Desde lo que nada más estoy hablando, desde el punto de vista de la necesidad en la producción industrial, hay otros efectos del agua mucho más importantes. Pero sí, ahora también veo el otro aspecto. ¿Qué pasa cuando tenemos climas más cálidos? Pues lo natural es usar sistemas de enfriamiento en los lugares donde estemos, llámese casa, oficinas, etc. Y aquí tenemos un problema como país porque si bien habría suficiente capacidad instalada para atender estas necesidades de mayor requerimiento energético, pues la verdad es que nuestro sistema no tiene esa capacidad de responder de la manera que todos quisiéramos en todas las partes del país. Entonces, el cambio climático, temperaturas más altas, también están relacionadas con mayores requerimientos energéticos y ahí tenemos un problema actual como país. Y si lo vemos también, ¿qué pasa con las empresas? Regreso a mi tema, ¿qué pasa con las empresas? Pues también las empresas tienen limitaciones. Un ejemplo de ello es que si una empresa no puede recibir lo que está demandando en términos, voy a centrarme ahorita en la parte eléctrica, entonces hay cortes, aunque sean instantáneos, y estos cortes a algunas empresas les afectan de manera importante y la producción se ve afectada. Pareciera que posteriormente, de haber alguna oportunidad, puedo comentar algunas cifras, pero desde este ámbito, entonces sí hay repercusiones. Desde luego, este nada más es el ámbito industrial. Muchas gracias. Rebeca, si nos habla con la misma pregunta desde su perspectiva. Sí, muchas gracias. Pues muy buenos días. También agradezco la invitación y sobre todo pues dialogar desde esta visión multidisciplinaria. Desde la línea que trabajo es nutrición ambiental y seguridad alimentaria, que a veces la seguridad alimentaria, digamos, esa primer palabra que es estar seguros, ¿no? Todo el tiempo, y es que ustedes y yo, pues en todo momento tengamos siempre un acceso constante y permanente a alimentos que nos nutran. Entonces, el nutrir complejiza la ecuación, además de que pues no se puede hablar de seguridad alimentaria sin considerar, como dijo el doctor Foucault, la seguridad hídrica. Entonces, los retos van siendo grandes. ¿Por qué? Y en 2017 reflexioné una frase, dado pues las investigaciones, la experiencia en campo y lo que ya se documentaba, y es que cuando tomamos decisiones en salud, por ende estamos impactando al medio ambiente. El tema de cambio climático parece utópico, yo creo que todavía hace unos 5 años, ¿no? O sea, cambio climático, inclusive había quien decía pues, que se estaba inventando, ¿no? Y ahora que tenemos la demostración poblacional, los cambios abruptos, la temperatura, pues ya no hay una marcha atrás y tenemos que aprovechar, no solo colocar en las agendas de política pública, sino en la sociedad, ¿no? En la ciudadanía que ya vive los estragos. Si nosotros hablamos que somos 8.300 millones de seres humanos en este planeta, un 25% lo representan la infancia.
esos menores de 18 años. Y es una población que el impacto está generando no solo el problema en sobrepeso y obesidad, no solo la falta de un acceso a alimentos nutritivos adecuados, como mencionamos, sino también supeditados a decisiones pues, de nosotros como adultos y adultas. Y si a eso agregamos que las altas temperaturas, los estudios marcan que efectivamente son más vulnerables. Entonces, el cambio climático en este contexto en salud implica en la producción de alimentos el uso y abuso, por ejemplo, de plaguicidas, y que sabemos que se había mencionado un solo plaguicida, ¿no? Como fue el glifosato, que desafortunadamente pues no logró, ¿no? Sigue presente en nosotros, en nuestros cuerpos, en lo que comemos, pero hay otra cantidad de plaguicidas, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante conocerlo? Porque acaba con uno, digamos, de lo que es de los seres vivos, que son los insectos, que forman más del 50% de este planeta y la biodiversidad. Entonces, las abejas tienen un papel importante en la polinización, y cuando nos encontramos en la calle, una cantidad a veces importante de abejas en el suelo, tenemos que pensar que ahí acabamos de ver una parte importante de alimentos nutritivos, ¿no? Eso que se definió. La agenda del desarrollo sostenible, sabemos que prácticamente es 2030, se está reconfigurando, y lamentablemente esta agenda, lo que es acción por el clima, que es el 12, estamos en números rojos, no logramos avanzar. Pero algo interesante es que hablamos del ODS 2 y el 3, y vienen obviamente en verde, ¿no? Y podemos decir, pero pues la salud está avanzando, los indicadores en lo que es, por ejemplo, pues cero hambre está avanzando, pero hay que entender cómo están los indicadores. Y el andamiaje complejiza que no estamos viendo en esa misma sintonía los logros. Entonces, tenemos que apropiar ahorita el concepto que ya hizo la OMS con una salud. Es la primera vez que reconoce la Organización Mundial de la Salud que el planeta importa, que del planeta donde obtenemos agua, aire, oxígeno, ¿no? O sea, el que nos mantiene vivos, pues realmente tiene que entrar en la ecuación. O sea, la salud tiene que estar, y por eso mucho el emergente, incluso vamos a ver que está el sector agropecuario, ¿no? Entran los médicos veterinarios, entran los politólogos, o sea, entran todos para ponerle acciones a la seguridad alimentaria. Ese es el mejor momento en cómo la visión tiene que empatar, ¿no? Los procesos económicos, los procesos industriales, la dinámica económica no puede ir ajena a lo que estamos viviendo en salud y medio ambiente. Y cerraría esta parte con una reflexión que llevaría a, sobre todo cuando somos parte de esa biodiversidad, o sea, los seres humanos, o sea, nosotros somos menos del 1% en esa biodiversidad. Y es increíble la capacidad destructiva que tenemos y que nos cuesta cambiar porque somos seres de hábitos. Entonces, sí tenemos a través de las universidades, en la Universidad de Guanajuato, programas como ustedes están viendo, los vasos de agua. O sea, eso es un impacto al clima, menos plástico. Y muchas veces también se queda el agua entera, ¿no? Le damos un traguito y se queda. O sea, tenemos que ir tomando conciencias desde nuestros espacios académicos como este, que es la congruencia y pertinencia de lo que hablamos. Si logramos eso, al menos en estas instituciones que estamos aquí dialogando, pienso que podemos sobre todo pues hablar de impactos grandes, ¿no? Ese sería un primer comentario. Gracias. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Pues yo complementando, quisiera señalar que la discusión sobre cambio climático no es una discusión reciente. Desde la década de los 60 ya se discutía al respecto. Y yo coincido justo con esto cuando entonces se planteaba como que no era algo que no iba a pasar o catastrófico. Lo cierto es que en la década de los 60 se empiezan a discutir los efectos que la actividad industrial y todo el modelo capitalista estaba teniendo a nivel de la sociedad y el ambiente. En 1970 se publica justamente un libro que se tituló Los límites del crecimiento. Y los límites del crecimiento indicaban precisamente que toda esta marcha que se tenía por producir de manera constante no tomaba en cuenta los límites en términos biofísicos. Entonces los especialistas decían, tenemos que poner un límite a crecer, o sea, entendiendo el crecimiento como lo entendemos los economistas, ¿no?
de seguir produciendo. ¿Por qué? Porque a la larga esto va a tener efectos. Y mostraban incluso datos que datan desde la Revolución Industrial hasta la fecha. Entonces, estamos hablando desde la Revolución Industrial, cómo el clima iba cambiando y justamente el señalamiento era el uso de combustibles fósiles. Y entendiendo que estos efectos de cambio climático tenían que ver con actividades humanas. O sea, era la discusión sobre el antropoceno. Digo, recientemente y dentro del área de la economía ecológica, ya incluso no decimos antropoceno, sino decimos el capitaloceno como tal, ¿no? Porque toda esta dinámica en torno al sistema capitalista nos lleva justamente a este tipo de impactos. Entonces, en este sentido, la pregunta que queda de manera fundamental es ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuáles son los efectos? Pues efectos tienen que ver con la seguridad alimentaria, con desplazamientos forzados justamente por problemas ambientales. De hecho, ya no tenemos en México. Si ustedes han seguido las noticias, en Tabasco ya tenemos comunidades que han sido ya desplazadas por el incremento del nivel del mar, del cual ya sus comunidades han desaparecido. Entonces, hay migración por problemas ambientales. Mi pregunta es, ¿los gobiernos están preparados para eso? La seguridad alimentaria también es fundamental en este sentido. Y en el caso de México, lo cierto es que los frentes están frágiles, porque los estudios que se han hecho sobre cambio climático y afectaciones en territorio mexicano, varios son los frentes en los que estarían sumamente vulnerables. Tenemos zonas con alta desertificación, tenemos zonas con estrés hídrico, hay incluso proyecciones donde el nivel de productividad en zonas agrícolas pueden ir disminuyendo, lo que implicaría cambiar el patrón justamente de las zonas donde comúnmente se tenían previstas para cultivos. Entonces, los desafíos son muchos en términos de la academia, en términos de los gobiernos, para poder hacer frente a un problema que lo estamos viviendo actualmente, que ya no es un planteamiento utópico lejano, sino que los estragos los estamos viviendo. Simplemente las noticias de hace unos días, las altas temperaturas ahorita en Europa, o sea, no vistas, donde la gente la está pasando mal, pero no solamente la gente, sino también pues el ecosistema como tal. Lo dejaría aquí. Los retos son muchos y gracias. La verdad es mucho para abordar ahorita en las siguientes preguntas que van a seguir. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Voy a tomar un poco el camino que mencionaba el colega al respecto, diciendo que yo soy ingeniero químico de formación también. Sin embargo, por intereses personales estuve al final más dirigido, y es lo que hago ahora, en biotecnología ambiental, en nanobiotecnología ambiental. En realidad, hablar de este problema o de esta situación nos debe obligar a pensar en problemas de sistemas complejos. Ya escuchamos pues que la economía, la alimentación, energía, producción, diría yo educación, gobernanza, salud inclusive, hacen al sistema sumamente complejo y dependiente de actores que no necesariamente se ponen siempre de acuerdo. O sea, siempre es este juego de balanza de debo producir más, pero a costa de, por ejemplo, estresar sistemas ambientales. O debo alimentar a más gente a expensas de agotar recursos del suelo y de agua, ¿no? Se habla muy poco, por ejemplo, del suelo. Siempre se habla de agua, pero del suelo se habla muy poco, y en realidad el suelo es el soporte ecológico de prácticamente todos los ecosistemas. Hay datos ya que demuestran que es un hecho, ¿no? El desplazamiento de personas, como mencionaba la colega, también sistemas económicos que cada vez están más en proceso de colapso, o si no, están tratando de sobrevivir a costa de estos otros recursos naturales en el entorno. Lo que yo creo que es importante también meter dentro de la discusión es que el ambiente no es una categoría individual dentro de todo este sistema complejo. Yo creo que el ambiente, o el medio ambiente, como le llamen, no es más que la sombrilla bajo la cual se llevan a cabo todas las actividades humanas. Y lo digo porque la universidad en este sentido tiene una oportunidad enorme de mantenerse relevante en este contexto, en el que no solamente es necesario incluir dentro de la currícula contenidos relacionados con el ambiente, sino transversalizar al ambiente para hacer consciente a los estudiantes y a los universitarios, a toda esta comunidad, de que todas nuestras actividades dependen de esto.
extraemos recursos. Cuando excedemos esta extracción se le llama extractivismo y evidentemente tomamos más de lo que el sistema puede soportar, algo que mencionaba Erika hace un momento. Pero también es importante observar desde la perspectiva de sostenibilidad o de desarrollo sostenible, que aquí podemos hablar mucho al respecto también, acerca de cómo producimos los alimentos o cómo obtenemos la energía. Y cómo no todo tiene que ver solamente con un valor numérico económico, porque parece que gran parte del debate acerca de si existe o no el cambio climático se fundamenta en esta manera de pensar todo con capital. Es decir, es conveniente o no aceptarlo porque esto afecta o no la productividad y los sistemas o las cadenas económicas que están al final rigiendo toda la vida en el planeta, ¿no? Desde el área en la que yo trabajo, que es biotecnología ambiental, lo que nosotros hacemos en el laboratorio con grupos de trabajo pues multi y transdisciplinarios no es más que aprovechar este carbono residual. No necesito decir más que vivimos en una economía de carbono. Prácticamente todos los bienes de los que gozamos están fundamentados en cuánto cuesta el carbono de manera general, y en términos biológicos también, bueno, parte del carbono, nitrógeno y fósforo, los residuos que se generan en procesos industriales o los residuos que se liberan por actividades biológicas, en el laboratorio tratamos de aprovecharlas para convertirlas en materiales de alto valor funcional, como liberadores de nutrientes en suelo, por ejemplo, fortificando con fósforo, o como materiales que absorben contaminantes en suelo y en agua, para poder remediar precisamente estos sistemas. Ir más allá de la circularización, que tiene que ver más con un enfoque económico, sino más allá de esto. Ciertamente sabemos que necesitamos movernos en esta dinámica económica, por supuesto, es la razón de ser de la actividad humana, pero también es cierto que debemos mirar acerca de cómo contribuimos, no solamente con mayor eficiencia energética, no solamente con mayor productividad alimentaria, sino también para solventar estas problemáticas, ¿no? Entonces, yo diría que hay varios pilares que debemos abordar. Yo me iría, desde mi perspectiva, con estas alternativas, con estas acciones que hacemos dentro y fuera de la universidad, pero también quiero como resaltar esta oportunidad que tenemos en este momento como universitarios de hacer trascender a la universidad como un centro en el que el medio ambiente o la sostenibilidad o el desarrollo sostenible. Quiero acotar aquí que yo creo que en México y América Latina tenemos más una perspectiva de educación ambiental y que este concepto de desarrollo sostenible no nos es tan familiar en el contexto latinoamericano, pero bueno, llamémosle como queramos llamar, dirijamos todo el esfuerzo universitario, no solamente con el trabajo en laboratorio, no solamente con el trabajo en el campo, no solamente en la industria, sino trascender este concepto con la comunidad universitaria, porque creo que en este momento en el que la universidad ha cambiado por la digitalidad, por las nuevas maneras de aprender, porque los jóvenes no aprenden solamente en el aula ahora, sino fuera de ella, y no solamente con el profesor enfrente, sino con pantallas en muchas ocasiones. La relevancia de la universidad radica precisamente en trascender en los jóvenes y en la comunidad universitaria, enfocándonos en solventar problemáticas globales complejas como las que tienen que ver con el medio ambiente. Yo creo que en ese sentido la universidad será tan trascendente como podamos impactar en la comunidad, abordando estos problemas desde lo multidisciplinario. A mí me parece muy interesante que ciertamente todo converge en multidisciplina para abordar problemas que no nos son ajenos, ¿no? El aumento de la temperatura de 1.5 grados mantenido en los últimos años, el desplazamiento de gente por efecto del cambio climático, el cambio de uso del suelo, elevación del nivel del mar. ¿Cuántos jóvenes han perdido a través de esto también la oportunidad de ir a la universidad o a la escuela? Equidad, inclusive, todos estos objetivos del desarrollo sostenible no están más que ligados, y el cambio climático es solo una excusa para poder ver cómo sí podemos abordar cada uno desde nuestra perspectiva para una solución en este sentido. Entonces, yo creo que además del trabajo científico que hacemos cada uno, ¿no? Hablar de esto, discutir sobre esto y poder convenir las maneras en que podemos contribuir, pues es bastante relevante y es importante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Edgar. Y precisamente ahorita, bueno, vamos a pasar a la siguiente sesión, que ya es un poco las preguntas más enfocadas hacia cada uno de ustedes en base a su especialidad, lo cual es un honor para mí leer su semblanza de cada uno de ustedes, si me permiten.
La doctora Erika Carcaño Valencia es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha enfocado sus investigaciones en temas de economía ecológica, ecofeminismo, desarrollo y sustentabilidad. Es profesora de tiempo completo e investigadora de la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de Latin American Research Network of Studies en la Universidad de Oxford. Las líneas de investigación es economía, ecología, ecofeminismo, desarrollo sustentable, agenciamiento comunitario. Tiene distinciones, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ese es mi uno, reconocimiento al perfil deseable dentro del PRODEC y tiene varias publicaciones recientes. Ahora me permito leer la semblanza de la doctora Rebeca Monroy, si me permite. Profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, de Campus León en el Departamento de Medicina y Nutrición, División de las Ciencias de la Salud. Tiene doctorado en Ciencias Médicas y 5 maestrías en Investigación Clínica, Gestión de Innovación Tecnológica, experto internacional en toxicología e investigación, desarrollo de plantas medicinales y política y gobierno. Es investigadora nacional por la CECITE nivel 1. Línea de investigación, nutrición ambiental, seguridad alimentaria. Se enfoca en identificar los beneficios de una dieta sustentable y el consumo de alimentos y plantas mexicanas, así como también a través del impulso de la investigación clínica y epidemiológica. Tiene participación constante con la ciudadanía y políticas públicas. Es fundadora del Observatorio Universitario de la Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, donde participan trabajos para impulsar la actual Ley General de Alimentación Saludable y Sostenible, así como también es directora regional de los Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades a la Red Latinoamericana para la Investigación y tiene más de 20 años como docente, conferencista nacional e internacional. Doctora, ahora me permito leer la semblanza del doctor Martín, si me permite. Académico y profesor de la Universidad de Guanajuato, es doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Manchester en Reino Unido, maestro en Ingeniería Química por la misma institución, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de IUT2 y cuenta con una trayectoria consolidada en investigación científica, particularmente en temas relacionados con procesos de transferencia de calor aplicados a operaciones industriales. Su trabajo ha sido publicado en diversas revistas científicas de alto impacto internacional. A lo largo de su trayectoria universitaria ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad académica y de gestión, entre lo que destaca la dirección del Instituto de Investigaciones Científicas, la dirección de la División de Ciencias Naturales Exactas y la Secretaría Académica del Campus Irapuato Salamanca, y actualmente se desempeña como rector de Campus Guanajuato en la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, doctor. Ahora me permito leer la semblanza del doctor Edgar Vázquez Núñez. Doctor Vázquez Núñez es profesor investigador de la División de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, doctor en biotecnología por el CINVESTAR, cuenta con la especialidad de Educación para el Desarrollo Sostenible por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIS, ha realizado estancias de investigación en Delhi, en Nueva Delhi, en India, en varios países, así como también su trabajo se centra en la valorización de residuos, la producción sostenible de bioenergía, la recuperación de recursos y el desarrollo de materiales avanzados para las aplicaciones ambientales. Ha participado en diversos proyectos de investigación y de formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado, contribuyendo al impulso de estrategias de economía circular y sostenibilidad. Es miembro del sistema de investigadores en el área 7 de Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas. Sus investigaciones también buscan transformar residuos en recursos de valor agregado, reducir impactos ambientales y fortalecer la resiliencia en los sistemas productivos frente al cambio climático, promoviendo soluciones innovadoras para una gestión más sostenible de los recursos y ecosistemas. Muchísimas gracias. Entonces, continuando precisamente con esta segunda sesión, me voy a dirigir a la doctora Erika Carcaño, si me permite. Y precisamente lo que decías ahorita en la primera parte, que la verdad es sumamente importante, y siguiendo con este tema, desde tu perspectiva y precisamente con la cuestión del cambio climático, ¿cómo crees que es el rol que juegan las comunidades locales en la construcción para soluciones ambientales hoy en día? Me parece que es fundamental. Hay estudios que muestran, de hecho hay un trabajo de Eric Bond donde muestra que del 40 al 60%
de la biodiversidad planetaria la tenemos en un territorio mexicano. Y en ese territorio coexisten también grupos de pueblos originarios. Entonces hay una relación directa entre la preservación justamente de esa biodiversidad y pueblos originarios. Y aquí nos está hablando justamente de una relación distinta entre ser humano y naturaleza, partiendo de allí. Entonces son comunidades que han resistido los embates desde la época de la colonia, que siguen allí, que siguen preservando. Pero hay una paradoja muy interesante al respecto, porque también preservan, pero a su vez nos encontramos con proyectos de desarrollo y crecimiento económico que ponen los ojos en esos territorios por justamente los bienes naturales que tienen allí, o bienes comunales. Entonces hay un doble frente. ¿Qué es lo que han hecho las comunidades? Pues por una parte, muchos de ellos justamente plantear alternativas y diseños de preservación muy interesantes. De hecho, yo participé hace poco en un proyecto financiado por CONACYT que tiene que ver con incidencia social. Y lo que hicimos fue analizar diversas experiencias, tanto en el estado de Oaxaca, Nayarit, Michoacán, sobre qué es lo que están haciendo las comunidades en temas de medio ambiente a nivel social, de generación de excedentes. Y resulta que el cruce de todas estas líneas resultó sumamente interesante. Y lo que implicó aquí fue conocimientos vernáculos que tienen las comunidades y diálogos y puentes con la academia y con la ciencia, ¿no? Entonces, quienes piensen justamente que las comunidades de pueblos originarios son pueblos atrasados, están en un error completamente, sino que han innovado muchas cosas, han puesto en práctica ecotecnias, han llevado a restauración de ecosistemas, a su vez han implementado sistemas de producción que son más amables en términos de medio ambiente. Platicábamos con una organización productora de mezcal justamente en Oaxaca, y ellos decían que justamente el incremento del mezcal a nivel del mercado, que era muy alto, pero que sin embargo ellos mantenían estándares solamente de lo que a nivel de producción artesanal podían hacer. Que ellos tenían la posibilidad de producir más, pero en acuerdo comunitario habían determinado que solamente lo que sus sistemas biológicos podían producir y hasta allí. ¿Por qué? Porque tenían diversificación productiva, porque también dentro de su sistema de producción tenían contemplada la seguridad alimentaria de sus comunidades. Y si solamente apostaban al monocultivo, en este caso del agave, perdían lo demás. Entonces, estas acciones son a favor de disminuir justamente las consecuencias del cambio climático. Y curiosamente, en la pandemia, quienes llevaron acciones de diversificación productiva, de utilización de recursos más amables, por ejemplo, en términos de ecotecnias o de sistemas productivos no contaminantes, pudieron paliar mejor justamente este periodo de pandemia donde la gente, sobre todo de escasos recursos, no tenía acceso tan sencillo a alimentos. Ellos pudieron hacerlo. Entonces, fueron experiencias muy interesantes en ese proyecto que nos dan cuenta de la capacidad de lo que nosotros en economía ecológica hemos llamado los sujetos comunitarios. O sea, los sujetos que tienen conciencia colectiva, que tienen una posición política y que deciden a través de sus comunidades, ¿no? En acuerdo, ¿cuáles son los proyectos para continuar? ¿Sí? Entonces, sí. No, la verdad que siempre las comunidades nos dan esta experiencia de retroalimentación, porque realmente tienen mucho para dar y luego a veces nosotros aprendemos más de ellas o estos proyectos. Muchísimas gracias, Erika. Así con Rebeca, si me permites. Y precisamente dando este mismo seguimiento, ¿cómo puedes ayudarnos en ver cuál es esta relación de la salud alimentaria con el cambio climático? Que vienes es también en la introducción, pero creo que son una de las cosas muy importantes que se pueden ver. Sí, gracias. Tiene, y que escuchando ahorita también a Erika y a mis compañeros, o sea, todo tiene interrelación, ¿no? Cuando hablamos, y sobre todo, por ejemplo, la conservación de saberes, las prácticas culinarias, las prácticas, el mejor ejemplo que tenemos y que tiene que ver en las decisiones económicas y también industriales, ¿no? Y que lo platicaba recientemente con el tema de verano, son, por ejemplo, las grasas trans, ¿no?
Las grasas trans empiezan pues con este boom, ¿no? Pues tener un efecto aterogénico, mayor riesgo cardiovascular, y entonces pues surgen, ¿no? Estas grasas vegetales. Y entonces se empieza a hacer grasa con la que se usaba, como por ejemplo la manteca, pues totalmente la meta en casi 30 años desplazarse, ¿no? Y no buscar diversificar las alternativas. Y aparte, que eso es algo que tenemos que aprender y que por eso estoy dando ahorita el ejemplo de grasas, pero hay muchos otros ejemplos para llegar con ultraprocesados, por ejemplo. Entonces tenemos que ver que somos de pronto extremas nuestras decisiones, ¿no? Malo, y nos vamos a lo que consideramos bueno. E inclusive sin tener un impacto o una valoración ya, ¿no? O sea, inmediatamente desplazas y posicionas, por ejemplo, ese tipo de grasas que nosotros tardamos, o sea, hasta 2023 que se hace un decreto para ir removiendo las grasas trans, y cuando lo consulto y lo pregunto, no se entiende qué es eso. O sea, aparte que es muy técnico, dices, pues será colesterol, me están hablando de algo. Y entonces el posicionar qué grasa es menos riesgosa, pone en esta confusión como cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Porque los conceptos, cuando logras un avance y dices, ¿qué crees que nos equivocamos? Entonces, nos vamos a regresar un poquito y en ese poquito pues surge la confusión. Además que hay agendas también económicas, ¿no? De posicionarse estos productos. El mejor ejemplo es que 2007, cuando ya los países nórdicos habían avanzado en eliminar las grasas trans, por ejemplo, Estados Unidos lo hace en 2007, y en ese momento hago un estudio de campo y pues todas las margarinas que venían del extranjero estaban al 50% aquí. Entonces, ¿qué sucede cuando muchos países empiezan con la regulación? Y lo traigo a colación por el tema del carbono. Incluye los colorantes que están en todos los ultraprocesados. FDA señala desde el año pasado, o sea, tienen este 2026 para que todos esos colorantes que son derivados del petróleo y que son, en este caso, pues tienen este componente, pues, cancerígeno, efectivamente se desplacen. Y volvemos a la pregunta, ok, si ellos van a poder regular en su política y nosotros no, o sea, pues, o sea, se circulan, o sea, la misma política lo que hace es circular lo que ya a ti no te funciona y protege a tu ciudadanía, mándaselo a los que no. Y aparte eso requiere mucha vigilancia. Entonces, y con esto quiero llegar a ultraprocesados. El tema que me ha tocado, probablemente por lo culturalmente que hemos tenido de qué es la alimentación, ¿no? La alimentación antes se transfería, no necesitabas cursos, no estabas en un taller, no requería ni siquiera que hubiera profesiones, ¿no? Como en mi caso que soy nutrióloga. No se requería que alguien te dijera, porque todo se transfería. Pero cuando esas dinámicas, incluyendo la lactancia materna, se vuelven, se van posicionando como negocios, ¿no? Como una manera de, pues paga mi te enseño, paga mi te educo. Entonces es como reconfiguras el papel de muchas profesiones, incluyendo la mía, que realmente ha venido como a resolver algo que primero quitaste y luego ahora lo tienes que pagar y recuperar, ¿no? Como es el entorno de la importancia de la familia en el cuidado, la crianza y lo que va haciendo en los hábitos. Y con esto se lleva a que cuando hablamos de alimentación queda como si fuera algo como más cosmético, ¿no? Y realmente el saber alimentarnos es también cuestionar qué llega a nuestra mesa. Y son todos estos ultraprocesados que actualmente desde el 2020 que se hace un cambio para que como derecho a nosotros como consumidores tengamos el que yo de manera práctica diga, pues tiene un exceso en calorías, en grasa y pues ya entonces lo evito, ¿no? Pero no solo se queda en que está muy mal tu producto, sino la obligación en la política a que reformules. Y en ese cambio nos encontramos, si ya no estaban tan buenos, pues ahora están más tristemente difícil. ¿Por qué? Porque ya no le puedes poner a tanta grasa, tanto químico. Y eso tiene un impacto en el clima, porque prácticamente la infancia, por eso comencé posicionando a la infancia, que es el 25% de este planeta, y que son los que están viviendo no solo los estragos climáticos en temas de temperatura, en temas de acceso a agua, o sea, si no hay agua, pues hay jugos, hay refresco, y vemos cómo, por ejemplo, se posiciona en un marketing muy poderoso, neuromarketing, ahora que tenemos pues todo el evento de la FIFA, ¿no? Que prácticamente pues es este refresco que está patrocinándolo y que no solo se volvió alguien que patrocina, es socio y por ende tiene una plataforma inmensa pues para posicionar con un impacto ambiental
que al agua, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta producir un litro, un refresco de 600 mililitros? Y si lo pones en plástico, y si incluye su lavado, si incluye si tiene edulcorantes. Y entonces los niños están expuestos a beber una gran cantidad de químicos y nosotros lo tenemos normalizado. O sea, no lo cuestionamos porque es una práctica cultural, pues lo hacemos todos, ¿qué tiene de malo? Mira. O sea, y entonces eso es un impacto que se agota, así como en la enfermedad crónica. O sea, lo crónico ha sido nuestro planeta, desde que posesión en los 70s, desde que vamos teniendo más en la mesa que se deja pues de preparar un agua, ¿no? Porque la dinámica económica, como bien se ha comentado, pues te lleva a que ya no tienes tiempo para preparar, porque ahora no te preocupes, ya existe preparado, no te preocupes, ya nada más le pones agüita y está en tantos segundos. Ustedes se fijan, hemos avanzado en decir, trabaja más y nosotros te resolvemos la vida con productos que efectivamente tienen un impacto en el medio ambiente y aparte en nuestra salud, y si lo analizamos, en nuestra economía. O sea, prácticamente lo que nosotros destinamos y pensamos que es saludable, pues al final se va a regresar y ser una parte para una reflexión integral entre la dinámica económica, cómo ha empujado en la transformación lo que va haciendo en las prácticas alimentarias de los hogares, y que si ustedes se fijan, todo tiene solución. O sea, todo lo va teniendo y va siendo como nos cuesta más. Una persona que tiene diabetes, su salario en promedio le va a rendirle un 30% menos. Entonces, si eso agregamos otras enfermedades, más de una enfermedad en familia, y por ejemplo, en la contingencia, y que acaba de salir publicado, porque era un estudio de intervención, y obviamente metodológicamente dicen, no, pues es que lo cambiaste a virtual, y ya tu estudio pierde la parte de intervención. Es un estudio que, por ejemplo, atención primaria le pareció interesante, inclusive ofreció que fuera todos los temas de COVID acelerado, y nosotros acompañamos a 100 mujeres, en un promedio de 70 a 100 mujeres durante la contingencia, y fue algo interesante porque los niveles de seguridad alimentaria que obtuvimos al final, que se quedó prácticamente en un 70-80%, la duda era porque no tenías manera de saberlo, si pudo haber empeorado sin nuestro acompañamiento. Y muchas de las dudas fue de costos, integramos temas ambientales, integramos lo que tenía que ver la administración del hogar, porque el tema de cuidado no remunerado se vio presente como es en México, que prácticamente las mujeres abonan al trabajo no remunerado. Y quiero cerrar con no confundir, porque, insisto, en este empuje de ponerle a todo costo, lejos de revalorar ese trabajo que tiene que tener un valor aunque no te lo paguen, ahora cobra. Y entonces empieza a tener poco el valor de cuánto le destinas al cuidado de la infancia, a los hijos, por ejemplo, si no te lo están retribuyendo. Entonces se vuelven cosas muy preocupantes también que tenemos que reflexionar, porque la mujer ha tenido un papel sumamente importante. Y lo mismo, quien tiene vocación de cuidado, o sea, no tenemos nosotros por qué estar cuestionando su vocación de cuidado. Al momento que le das un valor, que es alguien que se dedica a cuidar, se lo valoras, y no necesariamente aunque vaya en dinero. Nuestra dinámica del superpeso se explica por eso, ¿no? Porque en tiempos de crisis como en la contingencia no caemos por la parte de solidaridad que incluye las familias en el cuidado y que no te cuesta. Y eso incluye la alimentación y entender todo este andamiaje con el tema de ultraprocesados. O sea, dejaría como este punto que tiene mucho que ver, ¿no? Sí, no hay mucho para dar, ¿no? Sobre todo el impacto que se tiene. Y ahorita, como bien mencionas, con la cuestión del mundial que está, se ven más cosas que me han... Yo creo que el color dice más. Más que todo, ¿verdad? Sí. Me permite hablar contigo, doctor Erika, y desde el punto de la economía circular, ¿cómo pudiera ayudarnos con esta resiliencia sustentable hacia el cambio climático? ¿Qué opinas sobre esto? Pues voy a hablar de un concepto también que tiene que ver con límites, como mencionaba en su momento, pero estos son límites planetarios, que básicamente siguen el mismo principio, pero estos límites planetarios, el año pasado tenía varias categorías, el año pasado finalmente se pudo completar la cuantificación por indicadores de cada uno, y dentro de cada categoría aparecen un montón de aspectos como disponibilidad de agua, contaminación atmosférica, biodiversidad, y hay uno en particular que nos interesa que tiene que ver con suelo. Resulta que se ha entendido, o al menos así es como se entiende a la circularización, como
tener cero pérdidas en un proceso y estas corrientes que pudieran ser potencialmente pérdidas, incorporarlas dentro del proceso a través de alguna transformación, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Yo difiero un poco de ese concepto porque ciertamente cuando los procesos ya están establecidos hay que ver la manera de lo que sobra incorporarlo. Yo pensaría que ahora la tendencia tendría que ser que diseñar procesos en los que antes de que se implementen ya sepamos a dónde van esas corrientes que no tenían una razón. Y tiene sentido, claro, la modernidad y el cambio avanza tan rápido, pues ha sido cambios tan rápidos que tenemos que adaptarnos, pero ciertamente tenemos que ir dirigidos hacia esa tendencia. Voy a poner 1 o 2 ejemplos en los que nosotros comprendemos y tratamos de implementar estas estrategias de circularización. Voy a hablar del tequila, ¿no? Que pues, es muy popular y que Guanajuato de hecho tiene una productividad importante de tequila. Yo viajo cada fin de semana al centro de México porque mi familia está en Hidalgo. Y a lo largo de los últimos 10 años, con el paréntesis de la pandemia, pues me ha tocado ver cómo los suelos cada vez se pintan de azul, cada vez más en el recorrido, empezando por Irapuato, y seguramente más para allá después de llegar a León, y eso yo no lo veía hace 10 años. Y he visto también, con un poco de tristeza, cómo los campos que antes eran amarillos por huizaches y mezquites han dejado de ser amarillos y ahora son azules, ¿no? Huizaches y mezquites contribuyen con fijación de nitrógeno y además son barreras naturales y son sustento de economías locales, pero también de diversidad y de muchas prácticas de saberes originarios, al menos en el Valle del Mezquital, pero no dudo que también en Guanajuato. Bueno, la necesidad de consumir, de producir tequila por el consumo, pues ha generado un cambio de uso de suelo bastante grande. Y con ello una producción importante de residuos. El proceso para la producción de tequila genera residuos líquidos y sólidos. Los líquidos son vinazas, que son líquidos oscuros con alto contenido de materia orgánica, y los sólidos son bagazos. El bagazo ha tenido pues mucho uso y en general se ha aprovechado. Es más fácil de manejar, solo se seca y se pueden generar fibras de alto valor, resistencia, celulosa, hemicelulosa. Pero la vinaza no. Y entonces, en pláticas con gente que se dedica a esto, también soy de Oaxaca y también se produce mucha vinaza, escuché y pude verificar que esa vinaza se riega al suelo porque en su momento se pensaba que aporta nutrientes, y sí aporta nutrientes porque tiene carbono, nitrógeno y otras cosas, pero después de 1 o 2 años compacta el suelo, le da alta salinidad, modifica las poblaciones microbianas, modifica la fertilidad, y prácticamente ese suelo es fértil en poco tiempo, pero después pierde la calidad del suelo para ser productivo. Entonces, en el laboratorio lo que decidimos fue, ¿por qué no aprovechar bagazo y vinazas? En este concepto de vamos a aprovechar el residuo para circularizar. Y entonces manufacturamos, por un lado, biocarbón, que tenemos ya resultados bastante alentadores de remover en agua hasta el 95% de cromo, plomo, colorantes y demás. Pero nuestra intención era, ok, si es del campo hay que regresar al campo, y entonces manufacturamos hidrocarbón, que es un carbón enriquecido con vinaza y adicionado con fósforo. El fósforo es el nutriente más difícil de conseguir en el suelo. Se habla mucho del carbono y del nitrógeno, pero el fósforo en realidad es el que le da la razón de ser al suelo en términos de fertilidad. Y entonces conseguimos un material carbonoso con alto contenido de fósforo, que por la propia estructura libera de manera controlada el fósforo en un periodo de tiempo importante, digamos 60, 70 días, lo cual impacta directamente en el consumo de fósforo químico sintético procesado, ¿no? Que es muy caro además, pero además reduce, la intención es eliminar, pero reduce el uso irresponsable de verter la vinaza en el suelo, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo bajo esta perspectiva circularizar nutrientes, ¿no? Puede aportar una solución importante, por ejemplo, para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, porque el carbono es una manera estable de carbono en el suelo, capta o reduce la generación de CO2 y también de óxidos nitrosos, óxido nítrico y demás, ¿no? Y tenemos otra experiencia, entre algunas otras, de, por ejemplo, manufacturar
polímeros a base de polihidroxialcanoatos, valeratos, que son plásticos orgánicos, ácido poliláctico, y lo mezclamos con fibras vegetales. Hemos adaptado el proceso para fibras que son disponibles en el lugar donde pensamos o se pensaría manufacturar. Porque esta es otra situación, ¿no? Se colocan plantas de procesamiento de materias primas que tienen que recorrer muchísimos cientos de kilómetros. Y luego decimos que son verdes, pero en realidad la huella de carbono que implica el traslado es más grande que el proceso en sí, y se van repartiendo las cargas responsables de emisión de gases de efecto invernadero. Sería tan ridículo como pensar en una planta que haga productos a base de plátano en Chihuahua y el plátano lo traigan de Tabasco. Bueno, hay casos, y hay muchos casos de estos. Igual con alimentos, el flujo de agua y el flujo de carbono para alimentar en diferentes zonas geográficas es altísimo, y tiene que ver con no aprovechar los recursos que están disponibles para tener una dieta que seguramente es tan de alta calidad como otras, ¿no? Pero bueno, la intención es generar estos, ya se tienen materiales poliméricos que se han demostrado son degradables en pruebas de laboratorio, en nuestro laboratorio en 30 a 40 días, perdiendo el peso de hasta el 30 a 40% de su peso inicial. Y entonces, estas estrategias hemos tratado de llevarlas un poco más arriba y hemos iniciado ya con procesos de simulación de procesos, con software para escalar, porque es uno de los grandes retos de la biotecnología. En el laboratorio funciona muy bien, pero cuando escalamos empieza a haber algunas situaciones y porque no podemos dejarlo, incorporamos aspectos económicos como el costo de producción, tasa de retorno, tiempo de retorno y demás, porque claro que importa, pero hay que considerar otros aspectos. Entonces, la circularización, y platicaba con Erika antes, yo creo que tiene que ir más allá de lo económico. Es decir, sacar la discusión de cuánto ahorro o cuánto gano o cuánto beneficio económico tengo. Aún no tengo claro qué indicadores se tienen que seguir para ir más allá de lo económico, porque ciertamente esos indicadores dependen del espacio en donde se implementa el proyecto. El agua no vale igual en Chihuahua que en Oaxaca o en Chiapas. Y hay un pilar que a mí me parece que falta siempre en la discusión cuando hablamos de sostenibilidad, porque hablamos de lo económico, de lo político, de lo social, pero lo cultural importa. Yo pondría un pilar extra, porque los saberes deberían regir el uso de los recursos o del capital o de los bienes del entorno donde están. Hay una broma que tenemos cuando platicamos con gente de Chihuahua, porque ellos son muy rápidos, porque no hay agua. Claro, culturalmente es vamos a hacerlo rápido. Y el negocio se tiene que hacer rápido. ¿Hay agua o no hay agua? ¿No? En Oaxaca o en Chiapas es diferente. Y hay un caso muy interesante que tal vez no da tiempo de platicar. En el Valle del Mezquital, con este proyecto de CCity, tenemos agua. Es agua del Valle de México. Imaginemos la calidad del agua. Hay un problema ambiental, hay un problema de salud y un problema social. Y ahí lo que hacemos es convertir esta biomasa en biogás. Este proyecto es con el doctor Gutiérrez, ¿no? Santiago Gutiérrez, y le decíamos a la comunidad, va a haber gas para cocinar, y las personas de la comunidad decían sí, pero ¿qué cocinamos si no tenemos dinero? Y entonces ahora el digestato se convierte en biocarbón y vamos a ver si ese biocarbón puede ser útil para comercializar o para tratar agua. Entonces la circularización sí es muy clara en la industria, por supuesto, porque podemos tener balances de materia y de energía muy claros, en el mejor de los casos, pero en las comunidades también vale la pena desde esta perspectiva de identificar qué puede servir, cómo lo puedo aprovechar y qué beneficios puedo tener. Pues trabajamos sí en laboratorio y nuestra intención como biotecnólogos sí es luego trasladar o tratar de llevar este saber y adaptarlo al entorno donde posiblemente se puede utilizar. No, muchas gracias. La verdad que hay mucho para trabajar y ver todo, sobre todo en la economía circular y todo lo que tú nos diste de ejemplos. Y doctor Martín, desde su perspectiva, precisamente siguiendo con esta misma tendencia, los procesos de transferencia de calor y eficiencia energética creo que hoy en día también es algo muy importante para la cuestión de la mitigación en el cambio climático. ¿Cómo pudiéramos manejar esto también? Voy a empezar situándome, dando algunas estadísticas del uso de la energía a nivel global. Voy a utilizar datos cerrados que podrían tener ciertas variaciones, pero es importante nada más manejar un dato cerrado. Del total de la energía a nivel mundial,
el 80% se genera a partir de fuentes fósiles. Y de toda esa energía, la industria, que sería otra vez mi foco de atención, la industria a nivel, esto es promedio a nivel mundial, consume el 30% de la energía del mundo. Otros sectores, el transporte, muy parecido en porcentaje, 29%. El sector residencial, comercial, también muy parecido, 28%, que son los principales. Pero regreso a la industria, 30%, que sería, digamos, mi ámbito de desarrollo. Y lo que quiero comentar aquí es, ¿cuál sería la posibilidad de, aplicando técnicas de análisis al sector industrial, en qué proporción podríamos reducir ese consumo de energía haciendo los procesos más eficientes? Y voy a hablar de la experiencia que he tenido en más de 30 proyectos a nivel industrial. Puedo decir que me he encontrado con aplicaciones donde es factible reducir el consumo de energía de una empresa en un 20% con inversión mínima. Y es posible incrementar en otro 30% el consumo de energía, es decir, reducir aún más en un 30% el consumo de energía con proyectos de inversión, pero muy altos. Particularmente proyectos de cogeneración, que son proyectos bastante caros. Nada más para darles una idea, no que este sea un dato muy exacto, pero cada megawatt de energía que produce un sistema de cogeneración, pues aproximadamente estamos hablando de $1 millón de inversión. Y si tengo una planta que requiere 20 megawatts, entonces estoy hablando al menos de $20 millones de inversión, que es mucho. Pero entonces, estas cifras, 20% de reducción del consumo de energía con técnicas que no necesariamente nos llevan a inversiones altas, y le sumo el otro 30% si hubiera la posibilidad de invertir. Y eso son cifras personales, es lo que he visto. Significa que el 50% en términos generales de la energía que consume la industria en México, que por cierto en México el promedio de uso de la energía de todo el consumo del balance global de energía está entre el 30 y el 35%, es la manera en que ha evolucionado en los últimos 15 años. Pero me gustaría dejar otra vez el valor en México del 30% también, que coincida con el consumo de la industria a nivel mundial. Si los datos que yo tengo aplican de una manera directa, quiere decir que el 15% de la energía en México se puede reducir. Y solo estamos hablando del sector industrial. 15%. No dudo que los especialistas en temas de transporte y temas de vivienda, temas comerciales, etcétera, también tengan otras alternativas importantes. Y muy probablemente, pensémoslo así, en el mejor de los casos, que también es posible reducir el consumo de energía en una proporción igual, 50%. Entonces estamos hablando que el 40% de la energía en México se está tirando, se está desperdiciando. Con las consecuencias, si esta energía, el 80% de ella proviene de fuentes fósiles, entonces esto representa emisiones a la atmósfera. Y podemos agregar más cosas en el sector industrial. ¿Y por qué no movernos a fuentes renovables de energía? Claro, una fuente renovable tiene sus limitaciones, es intermitente durante el día y además disponible prácticamente, si hablamos, por ejemplo, de la energía solar, solo durante el día. Pero al final de cuentas es una opción y muy importante. Es una opción que muchos países ya
la están considerando en su proyección de generación de energía para satisfacer las necesidades crecientes de cada país al 2050. Me parece que México debería ya empezar a hacer esa proyección. Pero regreso al tema. ¿En qué porcentaje de la energía que requiere la industria en México se puede sustituir? Y voy a ser muy específico. Energía térmica solar. Voy a dejar a un lado la fotovoltaica, bueno, porque la aplicación directa sirve para generar energía eléctrica. Voy a hablar de la parte térmica, aplicaciones fototérmicas, que por cierto resulta ser un área de interés en investigación de un servidor. Pues de lo que he encontrado es que es posible sustituir el 38% del consumo térmico a niveles manejables, es decir, bajos y medios, porque hay empresas, hay compañías que requieren altos niveles de temperatura y bueno, en esos casos sí resulta más difícil pensar en la sustitución directa. No imposible, pero es más difícil. Si el 38% de la energía térmica de las empresas pudiera sustituirse, si fuera así de directo, entonces sería un 12% a nivel país. Y si el país utiliza en la misma proporción la industria, quiere decir que también a nivel mundial. Estamos hablando de que trabajar en términos de la eficiencia en el sector industrial realmente es una necesidad. Y aquí no estoy diciendo si la carrera por producir sea correcta o no, si estamos produciendo lo que necesitamos o mucho más. Sí, bueno, al final del día, esa es una realidad y creo que el potencial es muy grande. Entonces, directamente creo que desde la aplicación de técnicas de integración energética, recuperación de calor, entonces estamos hablando de un potencial muy importante a nivel mundial en la reducción de emisiones gaseosas. Sí, no, la verdad que son temas muy interesantes y yo creo que nos da para más y como bien decías, Martín, luego, por ejemplo, también si lo aplicamos, todavía que nos faltaría hablar temas como inteligencia artificial y todo lo que está abonando también en cierta manera al efecto del cambio climático, da para mucho tema, ¿no? Entonces, precisamente, entonces ya para cerrar por las cuestiones de tiempo, me gustaría que dieran una frase muy corta acerca de precisamente para que en la misma cuestión de nuestros estudiantes universitarios y todos los que nos están viendo también dentro de esto, la importancia que puede dar desde nuestras áreas y lo del cambio climático. Entonces, me permito nuevamente comenzar con usted, doctor, y nos damos en esta línea, por Pues, favor. muchas gracias. Y bueno, para cerrar, definitivamente creo que pues tenemos un gran potencial, talento en nuestros estudiantes. Y creo que acercarse a estos temas, adentrarse a ellos y tomarlos también como una visión de desarrollo personal es muy importante. Hay el potencial, hay el talento y está el reto. Exacto. Tenemos un reto. Y bueno, creo que todo lo que se puede desarrollar a todos niveles cuenta mucho. Y sí, lo que queremos, si me preguntaran a mí en términos de energía, creo que sí es necesario tener seguridad energética. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Rebeca, por favor. Sí, gracias. Me gustaría como hacer esta frase que el impacto en el medio ambiente, me atrevería a decir, es directamente proporcional a nuestra salud y que el problema y lo que se atenta a la seguridad alimentaria lo rige, como ya se ha dicho, las formas en que se producen, nos organizamos, pero también una resistencia importante al cambio, ¿no? Con grandes conflictos de interés en un modelo transversal y que necesitamos la universidad con nuestras investigaciones también identificar cuando ya hay la suficiente evidencia para poderla pasar a los ejercicios de política pública y no solo quedarnos ahí, seguir procesos de vigilancia, porque realmente es donde podemos aterrizar todo este andamiaje pues, en el tema que tenemos. Y finalmente, que el cambio climático, incluyendo este aumento de temperatura, sigue afectando pues, a los más vulnerables. Siguen siendo los mismos.
y quienes han estado avante en el tema de saberes, que necesitaríamos un inventario de esos saberes y poder efectivamente también conocer e incorporar en nuestros modelos, pues que incluye la promoción y prevención en temas pues, de salud y alimentación, además del enfoque tecnológico tan importante para poder evitar todo este impacto en suelo. Sí, muchas gracias, Rebeca. Erika, por favor. Sí, muchas gracias. Tenemos muchos desafíos por delante. Habría que plantearnos cuál es nuestro papel dentro de la universidad, para qué hacemos ciencia, para quién hacemos ciencia. Eso es por una parte. Por otra, conocer cuáles son las experiencias que están haciendo las comunidades. Pensar en acciones colectivas, no individuales, y informarnos sobre el cambio. Muchas gracias, Erika, por favor. Yo creo que coincidimos en una posición de oportunidad para trascender como comunidad universitaria. Yo he escuchado cómo todos y todas tenemos experiencias, cada uno en su área, que seguramente pueden ser compartidas con los estudiantes, pero también con colegas, con miembros de la comunidad. Y voy a insistir en que ese puede ser un muy buen motivo, para que la universidad encuentre una resignificación en este contexto tan cambiante. O sea, me parece que la universidad puede ser, en efecto, y es el instrumento para poder trascender y contribuir en la solución de problemas importantes como este, y dejar este punto de reflexión en que el ambiente no se debe ver como una categoría aislada, sino como esta sombrilla bajo la cual se llevan a cabo todas las actividades, y que tendría que ir más allá de la currícula, tendría que ir más en el sentido colaborativo de intercambio analítico, ontológico y epistemológico en nuestro quehacer científico, ¿no? Sí. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que la verdad abarca mucho la cuestión del cambio climático hoy en día, y precisamente para toda nuestra comunidad universitaria. Creo que estos temas son de gran interés, y sobre todo porque vamos hacia una tendencia que ahorita, bueno, como bien decían, el 2030 se acerca, la agenda 2030 realmente no se está logrando, se quiere manejar hasta el 2050, y precisamente yo creo que estas líneas de multidisciplinaridad y la educación ambiental son una de las cosas que tenemos que estar llevando a cabo de la mano, y las cuestiones sociales siempre son muy importantes, ligados obviamente con la ciencia y la tecnología, y bueno, pues esperemos que las nuevas generaciones también den para mucho, y seguro que sí, porque tienen grandes desafíos y mucho que tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, nos cierre, y muchas gracias a todos nuevamente por esta gran importante parte. Gracias. Gracias. Gracias.